Buenas tardes, Inge. 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 Bien, como siempre, un gusto saludarles, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Estamos justamente viendo lo siguiente. Habíamos visto, a manera de recordar, el día de ayer lo que corresponde los modelos hidrológicos, ¿no es cierto? Habíamos hablado lo siguiente el día de ayer. Habíamos dicho que esta clasificación se da en términos de lo que corresponde al tiempo y de lo que corresponde al espacio, ¿no? Con relación al tiempo, entonces nuestros modelos pueden ser de evento y bien pueden ser continuos, ¿verdad? De evento habíamos dicho en el sentido de que estamos hablando eventos de corta duración, ¿no? En términos de 2 a 4 horas, ¿no? Especialmente en nuestra región, en nuestra ciudad, podemos tomar un promedio de 4 horas para las tormentas de diseño, ¿no? Bien, entonces tenemos estos modelos, ¿no es cierto?, que justamente están basados en este modelo de eventos que veíamos. El objetivo es la determinación del caudal máximo, ¿no?, para el diseño, ¿no?, de obras que justamente tengan que ver con el evento extremo, ¿no?, de comportamiento del agua. ¿Está bien? Luego, en cuanto al tiempo, ya para un tiempo más largo, los llamamos los modelos continuos, ¿no es cierto?, que el objetivo es la determinación de diferentes caudales, ¿no? Y su enfoque está para el aprovechamiento de uso de agua, ¿no? Aquí tenemos algunos modelos que están basados, ¿no?, como modelo continuo. Bien, considerando el espacio, entonces hemos dicho que podrían ser del tipo distribuido, ¿no? Que lo que se hace es dividir la cuenca y generalmente está enfocado para lo que corresponde a la investigación, los distribuidos, ¿no? Veamos. Bueno, aquí hemos agregado justamente estos resultados, ¿no?, de los modelos continuos. ¿Está bien? Entonces, a lo largo del tiempo, que puede ser 1, 2, 3, 5, 10, 20 años, la cantidad de información que se tenga, entonces determinamos diferentes caudales, ¿no es cierto? Versus, si observamos aquí, tenemos la precipitación, ¿no? Entonces, con estos modelos determinamos caudales. Entonces, si observamos aquí, hay varios eventos, ¿no? Entonces, de esa forma va el modelo continuo. También aquí, ¿no? Aquí podemos observar que además tenemos información de calibración y validación de lo que estábamos hablando, ¿no? Bien. Entonces, en cuanto al modelo distribuido, lo vamos a ver aquí. El modelo distribuido, hemos agregado algunas gráficas. Entonces, habíamos dicho que nuestra cuenca que llegaría a ser todo esto que observamos, ¿no?, lo dividimos, ¿no?, en áreas más pequeñas, que en este caso podemos dividirlo en subcuencas, como estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos ahí la subcuenca 1, la subcuenca 2, la subcuenca 3 y así sucesivamente, ¿no? Estamos dividiendo en subcuenca. Lo que estamos viendo aquí, estas grafiquitas, justamente son del modelo GKHMS, entonces que esto estaría simulando el comportamiento de toda esta subcuenca, ¿no? Y esta otra y así sucesivamente, ¿no? Lo que estaríamos teniendo, ¿no? Entonces aquí otra gráfica donde tenemos justamente eso, ¿no? Las subcuencas, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no?, que estaríamos obteniendo en términos del hidrograma, cuando estamos hablando de un modelo de evento, ¿no? Bien. Estamos en el tema del distribuido y precisamente algo que le caracteriza es que la cuenca, ¿no?, como estamos observando, lo divide en estas celdas, ¿no? Entonces, lo que corresponde al análisis es en cada celda. Y habíamos hablado que este tipo de modelos toman bastante tiempo, ¿no es cierto? Además que tienen bastante apetito por los datos, como habíamos mencionado, ¿no? Bien, y por ese tiempo que toma es que el enfoque está para lo que corresponde a investigación, habíamos hablado, ¿no? Los modelos distribuidos. Bien. Lo otro, tomando en cuenta el espacio, es los modelos concentrados, que lo toma toda la cuenca como una única unidad, ¿no es cierto? Esto generalmente usamos para lo que son consultoría, ¿no? Para hacer los proyectos de forma bastante rápida, ¿no? Entonces ahí tenemos el modelo concentrado. Entonces, estos modelos concentrados, entonces lo toman como una única unidad, ¿no? A toda la cuenca, como estamos observando ahí. ¿Está bien?
Bien, eso es lo que habíamos tocado. ¿Sí? Bien. Luego, ayer habíamos estado indicando lo siguiente, ¿no? Que hay dos factores claves, ¿no? Para lo que corresponde al comportamiento, ¿no? Hidrológico, vale decir, sabemos que el objetivo de hidrología es la determinación del caudal, ¿no es cierto? Del hidrograma. Entonces, para ello habíamos mencionado que intervienen dos factores claves. Uno, lo que es las características de la cuenca, y el segundo factor clave es la precipitación, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que se refiere a las características de la cuenca. ¿Cómo es que estas características inciden en términos de esta respuesta? ¿Está bien? Muy bien, entonces entramos. Espera un segundito, vamos a cambiar. Muy bien. Ahí tenemos estas diapositivas que justamente ahora nos vamos a enfocar a lo que va a corresponder al estudio de una cuenca. ¿Está bien? Entonces, decimos que la cuenca es una unidad del territorio en donde funciona la combinación de un subsistema hídrico que produce agua, ¿ya? Entonces, esto es la importancia que se da a una cuenca, ¿no? Tenemos ahí nuestra cuenca. Entonces, la importancia es la siguiente, justamente en el sentido de que esto es como una especie de un recipiente, ¿no? Que cuando se da la precipitación, entonces se estaría almacenando, ¿no? Una cantidad de agua, ¿no? Y se estaría teniendo el drenado, ¿no es cierto? Donde tendríamos aquí la salida, ¿no? De agua. Entonces, es muy importante, ya habías mencionado, para lo que corresponde al aprovechamiento hídrico, ¿no? De esta forma podemos saber la cantidad de agua que podríamos aprovechar de nuestra cuenca, ¿no? Y en base a eso podríamos proponer los proyectos, ¿no es cierto? Y asegurarnos si el agua del que podríamos abastecernos sería suficiente para el aprovechamiento que estemos considerando, ¿no? Por ejemplo, un sistema de agua potable, ¿no es cierto? O lo que correspondería de usarlo en el riego, ¿no? De alguna zona, ¿no? Bueno, pero también no nos olvidemos, siempre el agua hay que tomar el aspecto positivo y el aspecto negativo, ¿no? En el aspecto negativo también es muy importante la consideración de la cuenca porque ya sabemos que aquí a partir de la cuenca es lo que se van a producir caudales extremos, ¿no? Caudales máximos. Entonces las obras civiles que tendríamos que diseñar tendrían que ser obras que nos permitan protegernos, ¿no es cierto? Cuando se dé ese comportamiento extremo, ¿no? Entonces, si observamos, tiene o es muy importante, ¿no? La consideración de la cuenca, ¿no? Y precisamente por las características que vamos a ver aquí en la parte interna de nuestra cuenca, son estos factores que van a incidir, ¿no? En términos de la respuesta, ¿no? De la cantidad de agua que ingrese a nuestra cuenca. ¿Sí? Geomorfología de una cuenca hidrográfica. El objetivo de este acápite es exponer la terminología con los cuales el hidrólogo define y analiza una cuenca para describir sus principales características físicas que condicionan su comportamiento hidrológico. ¿Está bien? Entonces vamos a ver estos aspectos claves y importantes que inciden en esta respuesta hidrológica que estamos hablando, ¿no? Entonces, ciertos parámetros tienen influencia en las respuestas hidrológicas de una cuenca, por ello son punto de partida del análisis. Entre ellos se tienen, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que inciden en términos de la respuesta hidrológica.
¿Cuáles serían? Uno, el área o el tamaño de la cuenca, ¿no? Dos, la forma, la pendiente, la elevación media, ¿no? Las características de su red de drenaje y las características de su cauce principal, ¿ya? Entonces aquí estamos destacando los más importantes, ¿no? Que pueden incidir. Hay más, ¿no es cierto? Pero estas son las que inciden en gran manera. ¿Está bien? Nos vamos a enfocar inicialmente en lo que se refiere al área o magnitud de la cuenca, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos al área, es el área plana en proyección horizontal encerrada por su divisoria de aguas, tal cual ya habíamos visto, ¿no? Habíamos mencionado que tenemos aquí el límite, ¿no? De la divisoria de aguas, como estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos definido a nuestra cuenca. ¿Está bien? Cuando nos referimos a lo que se refiere a la magnitud, entonces pueden ser lo siguiente. Pueden ser cuencas pequeñas, o bien pueden ser cuencas grandes, ¿no? ¿Ya? Este segundo corresponde a las cuencas grandes, ¿ya? Cuando estamos trabajando con cuencas grandes, entonces vamos a trabajar en estas unidades, kilómetros cuadrados. Y cuando estaríamos trabajando en términos de hectárea, estaríamos trabajando en, a ver, un segundo, kilómetros cuadrados y en hectáreas. Una consultita, por favor. Un kilómetro cuadrado, ¿cuántas hectáreas tiene? ¿Alguien me puede decir? Tiene hectáreas. 100. Muy bien, muy buena respuesta, ¿no? Un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas, ¿ya? A ver, una hectárea, ¿cuánto por cuántos metros es lo que le corresponde a este área? Ahí tenemos una hectárea, ¿no? ¿Cuánto por cuánto? Suponiendo que es una sección cuadrada, ¿cuánto por cuántos metros le corresponde? ¿Alguien se acuerda? 100 metros. Excelente, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Esa es la respuesta. 100 por 100 metros, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de esta unidad de área, hectárea, entonces siempre nos imaginaremos como una especie de una cancha de fútbol, o también podría ser el caso de un manzano, ¿no es cierto? Un manzano de repente ahí, las casas, ¿no? Generalmente los loteadores lo hacen de esta forma, ¿no? Aquí la calle, aquí otra calle, aquí, ¿no? Como un manzano, ¿no? Algo de 100 por 100 metros, ¿no? Entonces, precisamente su enfoque va a eso, y eso es lo que corresponde a una hectárea, ¿no es cierto? En cambio, el kilómetro cuadrado, ¿no? También podemos tomarlo como un cuadrado, entonces correspondería 1000 metros por 1000 metros, ¿no? 1000 por 1000 metros. Esto para nosotros sería un kilómetro cuadrado, ¿no? Y ciertamente la relación que existe entre estas dos áreas es de 1 a 100, ¿ya? Un kilómetro cuadrado tiene 100 hectáreas, como bien han dicho ustedes, ¿ya? Entonces, cuando estamos tratando de áreas grandes, entonces vamos a trabajar en términos de kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, áreas bastante grandes lo vamos a trabajar en kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, generalmente trabajamos con áreas grandes cuando se tratan de proyectos, digamos, bastante alejados de la ciudad, ¿no? En áreas rurales. Por ejemplo, cuando se ha considerado el proyecto, ¿no? De Misikuni, entonces para poder definir la cantidad de agua que se podría aprovechar, seguramente se ha determinado la cuenca, ¿no es cierto?, de aporte, y seguramente corresponde a varios kilómetros cuadrados, ¿no? A ver, por ejemplo, habíamos tenido la oportunidad de realizar un estudio hidrológico eh, justamente hasta el punto de Parotani, ¿no es cierto? Habíamos determinado caudales, y lo que se tiene en Parotani, lo que viene el río Rocha, ¿no es cierto? Ahí tenemos el río Rocha, que todos sabemos que comienza en Sacaba y pasa por Quillacollo y va por Parotani, ¿no? Entonces nuestro objetivo era determinar cuánta cantidad de agua extrema estaría produciéndose ahí. Entonces ya teníamos el punto, entonces teníamos que definir lo que correspondía a la cuenca de aporte, ¿no es cierto? Entonces habíamos determinado, por ejemplo, en ese entonces 1616 kilómetros cuadrados,
¿ya? De aporte, ¿no? De lo que correspondía al área de la cuenca, ¿no? 1.616 kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, cuando estamos tratando justamente proyectos grandes, por supuesto, su área de aporte, su cuenca, va a ser extensos, ¿no es cierto? Por la magnitud de agua, ¿no? Que se estaría ahí, lo que sería para aprovechamiento hídrico, ¿no? O dos, ya hemos dicho, para la defensa, ¿no? Contra los daños que podría ocasionar el agua, ¿ya? En kilómetros cuadrados, como estamos viendo. Bien, pero sin embargo, cuando estamos tratando con cuencas pequeñas, ¿no es cierto? Entonces ahí trabajamos con hectárea, ¿ya? En hectárea. Entonces, por ejemplo, cuando estamos, vamos a ver esto en Ingeniería Sanitaria 2, cuando corresponda el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, ¿no? Un alcantarillado pluvial generalmente se da en una zona urbana, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay los aportes, pues es cuestión de 1, 2, 3, 4 manzanos, ¿no es cierto? Entonces en eso vamos a ver que conviene trabajar en términos de hectárea, ¿ya? Entonces, también otro aspecto a tomar en cuenta, como aquí trabajamos en kilómetros cuadrados, entonces el caudal aquí se trabaja en metros cúbicos segundo, ¿ya? Y aquí en áreas pequeñas se trabajan en litros segundo, ¿ya? De hecho, cuando estemos haciendo el diseño de un sistema de alcantarillado pluvial, vamos a usar estas dos unidades hectáreas y los caudales determinados en litros segundo. ¿Está bien? Entonces, eso con relación a los tamaños, ¿no? Entonces, ciertamente hay una correlación directa en términos de que a mayor área, ¿no es cierto?, le corresponde pues mayores caudales, ¿no es cierto? Por ese sentido de que es como tener un mayor recipiente, ¿no? Cuando cae la precipitación, entonces que podemos almacenar, ¿no es cierto?, y transportar mayor cantidad de agua, ¿no? Al caso de que se tenga, bueno, por la misma precipitación, entonces vamos a tener menor área, por ende menor caudal, ¿no? Entonces, ahí es importante la consideración del área o magnitud de la cuenca, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Con relación a lo que corresponde al tamaño de la cuenca. Para una misma región hidrológica o regiones similares, se puede decir que a mayor área, mayor caudal medio, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? En cuencas grandes, la crecida se manifestaría en periodos largos, lo que conlleva una peligrosidad. A ver, ¿a qué se refiere eso? Si por alguna circunstancia, ¿no? Esto ya habíamos hablado, ahora un poquito más para profundizar, ¿no? Generalmente habíamos mencionado de que cuando tenemos la construcción, por ejemplo, de un puente, ¿ya? Y suponiendo que es un puente bastante grande, ¿no es cierto? Entonces ya eso nos conlleva que su área de aporte, su cuenca es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, lo siguiente, si es grande la cuenca, pues cuando tendríamos una precipitación, pues la lluvia no va a llover en toda la cuenca necesariamente, ¿no es cierto? Puede ser que en este lugar, ¿no es cierto?, en este sector, esté nuestro campamento, esté la movilización de nuestros equipos, todo aquello, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a saber de forma directa esta realidad, ¿no es cierto? Estamos aquí confrontando. Pero sin embargo, como es tan extenso, que podría ser tan extenso el área de la cuenca, entonces podríamos tener esta situación, ¿no? De que justamente la precipitación solamente se esté dando aquí en las partes altas, ¿no es cierto? De repente puede ser ahí o puede ser un poquito más, que no nos podríamos dar cuenta nosotros, ¿no? Entonces, el detalle es que la precipitación que se va a mover así, es decir, el caudal, entonces podría tomarle cuestión de horas, hasta inclusive días, ¿no? Si es bastante grande, ¿no? Entonces, es un aspecto que hay que tomar en cuenta, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, eh, para ustedes que ahora lo sabemos, ya sabemos que seguramente cuando nos va a tocar confrontar un proyecto grande, entonces lo primero que vamos a hacer el estudio es saber cuán grande le corresponde, ¿no?, a su área de aporte, ¿no es cierto?
También investigaremos, averiguaremos la magnitud de las lluvias que se den aguas arriba, en cuánto tiempo, ¿no? Tendríamos la respuesta, ¿no? Aquí. Entonces, ¿para qué todo aquello? Pues para que nosotros estemos prevenidos, ¿no es cierto? Para esa situación, ¿no? Porque, bueno, la crecida, ¿no es cierto? Si lo vemos en términos de lo que corresponde al hidrograma, ¿no? Y adelantamos en decir que cuando mencionamos esta palabra de hidrograma, entonces nos estamos refiriendo el comportamiento del caudal en base al tiempo, ¿no? En un cierto momento tendremos un caudal pequeño, entonces cuando el agua venga en términos bastante grandes, entonces tendríamos esto, ¿no? Este es el hidrograma de crecida, ¿no? De una crecida. Entonces, aquí se va a dar un caudal máximo, ¿no es cierto? Y esto es natural, ¿no? O sea, cuando tenemos una precipitación, ¿no? Y seguramente todos vamos a pasar esa experiencia, entonces sucede que comienza a llover, ¿no es cierto? Comienza a llover y esta lluvia como que se va incrementando en el tiempo, más y más. Y hay un momento, y para todos conocido, que decimos, ¿no? Un ratito, esperaremos que pase, ¿no? Entonces justamente la lluvia empieza un poquito a detenerse y a disminuir, ¿no? Y precisamente sigue ese comportamiento, ¿no? Eso significa que cuando se tenga la máxima precipitación, entonces ciertamente va a coincidir en términos de que esa agua acumulada, entonces va a tomar un tiempo en llegar hasta eso y vamos a tener la acumulación, ¿no? Bien, entonces, nosotros si ya estamos conscientes, ¿no es cierto? En términos, por ejemplo, de que puede ser que esté seco en todo este lado, ¿no es cierto? Y de repente de la nada aparezca el agua, entonces ya tenemos que estar alertas, ¿no es cierto? Porque ya sabemos, como hemos hablado del modelo de eventos, esto pues le puede dar también, una vez que llega la cantidad de agua, toda esta cantidad de agua podría pasar en cuestión de minutos inclusive, ¿no? En unos 10, 15, 20 minutos ya podemos estar todo inundado, ¿no? Entonces hay veces hay que tener la reacción suficiente, especialmente hacer escapar lo que son los equipos pesados y especialmente el, el valor humano, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado de ese aspecto, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, a ver, otra estrategia también que podríamos, de repente algún comunario, alguien que podamos aquí, tenga una casa, algo, ¿no? A saber que haya de repente lluvias, nos puedan llamar y decir, miren, aquí se está produciendo una lluvia grande, entonces ya estemos prevenidos. Entonces ya tendríamos que saber en qué tiempo aproximadamente el agua podría llegar a este punto, ¿no? Eso lo vamos a ver más futuro a lo que está en función a un concepto que se llama el tiempo de concentración, ¿no? ¿En qué tiempo el agua podría llegar hasta aquí, ¿no? Desde la parte más lejana, ¿no? Esto es importante para saber el grado de reacción o el tiempo suficiente que tendríamos, ¿no? Para poder actuar, ¿no? Para que no tengamos problemas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, aprovechando esto, justamente en términos de lo que se refiere a la magnitud de estas cuencas grandes, puede pasar lo siguiente, que aquí es el otro uso que podríamos, ¿no es cierto?, considerar, que en esta parte de abajo tengamos una ciudad, ¿no? Una ciudad muy importante, que tenga miles, ¿no?, de personas, pero que veamos que es muy riesgoso por las inundaciones, ¿no?, que se puedan ir dando en este lugar. Entonces, justamente podríamos, y eso es, ¿no?, definir este tiempo de concentración para que a partir, y aquí generalmente en algún caso tenemos la medición, ¿no?, instantánea a través de un pluviómetro pluviógrafo de la lluvia. Entonces, estas a través de mandar una señal, que puede ser a través de unas señales de onda de radio o algo, nos alerten, ¿no es cierto?, ya cuando haya un riesgo de que se produzca y que sea peligroso, ¿no?, la cantidad que se esté, ¿no? Entonces podamos alertar aquí a toda la población, ¿no? Entonces para que se resguarden o estén atentos ante una situación
eventual, ¿no? De inundación que se pueda producir aquí, ¿no? Entonces, también ese aspecto es importante, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos justamente lo que nos está diciendo, lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando se trata de cuencas grandes. Bien, luego, en cuencas pequeñas y con alta pendiente hay que tomar en cuenta el riesgo. A ver, ¿a qué se refiere eso? ¿Me permiten crear una diapositiva, por favor, para explicar eso? Ahora sí. A ver, nos está mencionando de una cuenca pequeña y con alta pendiente. ¿Qué tal si de repente tendríamos una cuenca pequeña y que se dé una precipitación justamente de alta intensidad aquí, ¿no? Lo que podemos llamar una precipitación máxima que se dé en nuestra cuenca pequeña, ¿no? Entonces, tenemos ahí su drenaje correspondiente, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, pues, va a ser de forma, o vamos a, el efecto se va a producir de forma inmediata, ¿no? Llueve e inmediatamente en cuestión de minutos, ¿no es cierto? Ya vamos a tener aquí las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si es una lluvia de mayor intensidad, entonces eh, se va a ver en cuestión de minutos, inclusive, ¿no? El efecto, ¿no? Entonces, ahí está el grado de riesgo, porque hasta que uno más o menos vea y que se esté dando el agua, no podría tener tiempo de reacción y ahí está, estaríamos en problemas, ¿no? Por ejemplo, el caso de una ciudad, ¿no? Ahora, más peligrosa si es que la pendiente, ahí sí de alguna forma nuestra cuenca, ¿no? La pendiente sea una pendiente fuerte, ¿no es cierto? Una pendiente fuerte de lo que va a ser nuestra cuenca. Entonces significa que el agua va a venir con una mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, si se da una precipitación máxima fuerte, ¿no es cierto? Siendo la cuenca pequeña y más una pendiente fuerte, imagínense el grado de riesgo, ¿no? Que representaría eso, ¿no? Entonces, cuando en algún momento estemos confrontando algún proyecto o algo, ¿no es cierto? Este aspecto no olvidemos, ¿no? Más decíamos, si es una cuenca pequeña y con un pendiente fuerte, que bueno, en esos casos se llaman las torrenteras, ¿no es cierto? Entonces hay un cierto riesgo, ¿no? Que se podría dar, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que corresponde al área o magnitud de la cuenca. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos estudiantes? ¿Está claro como el agua? Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Eso entonces con relación al área o magnitud de la cuenca, ¿no? Las veces que tendríamos que tomar. Ahora vamos a ver también el tema de la forma, ¿no? El tema de la forma que tenga nuestra cuenca. Entonces, cuando nos referimos al tema de la forma, entonces podríamos tener de esta forma, ¿no? Una forma alargada o una forma así, redondeada, como estamos viendo, o una situación intermedia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el caudal versus el tiempo, ¿no? El caudal, nuestro hidrograma, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a verlo. Segundito, si me permiten, por favor. Entonces, lo siguiente. Tenemos ahí la cuenca A, que es esta alargada, y tenemos la cuenca C, que es esta redondeada, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, tenemos aquí dos hidrogramas, ¿no? Una que tiene un mayor pico y esta que tiene un menor pico, como estamos viendo. ¿Está bien? La más peligrosa, si observamos, es pues la que tiene mayor pico, ¿no? Porque se estaría dando un mayor caudal, ¿ya? Entonces, esto puede corresponderle al A o también podríamos decir que le puede corresponder al C, ¿ya?
Entonces, por favor, quisiera que le demos un análisis y me puedan decir, este que es el más peligroso, ¿le corresponde al A o le corresponde al C? ¿Ya? Entonces, hagan un poquito de análisis, nos daremos unos 2 minutos y sus respuestas para tomar su participación en clases, por favor, lo van a enviar a través del chat, ¿ya? De la plataforma Google Meet que estamos manejando, ¿ya? 2 minutos, por favor. Entonces veo que la mayoría se inclinaba por el C, ¿no? A ver, vamos a dar una explicación. Muy bien, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una cuenca alargada, ¿no? Como estamos teniendo. Y el comportamiento de esta cuenca A va de la siguiente forma, ¿no? Vamos a suponer que la siguiente comparación. Vamos a suponer que estamos un cierto día bastante apresurados y queremos llegar al banco, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos, corremos con todas las fuerzas, ¿no es cierto?, para que nos atiendan en el banco y de repente una cola, ¿ya? Una cola ahí en el banco. Entonces, por más apresurados que estemos, ¿no es cierto?, que nos atiendan de la forma más rápida posible, no nos van a poder atender porque ciertamente hay estas otras personas que están esperando de forma anticipada, ¿no? Más antes que nosotros. Entonces, como que nos va a tocar frenar, ¿no es cierto?, esas ganas. Estamos bastante acelerados corriendo para que nos atiendan rápidamente y vamos a tener que frenar, vamos a tener que amortiguar nuestras ganas, ¿no es cierto?, de que nos atiendan, ¿ya? Entonces tenemos que nomás esperar nuestro turno, ¿no es cierto?, de acuerdo al comportamiento, ¿no?, que se atienda a estos clientes que están más antes que nosotros, ¿no? Si observamos, entonces ese comportamiento también se estaría dando en esta cuenca, ¿ya? Entonces vamos a suponer esta gotita que se dé aquí. Tiene todas las ganas, todos los bríos ya de salir, ¿no es cierto? Entonces va de forma acelerada, así como decíamos en nuestro caso, de forma acelerada esta gotita, ya nomás con ganas de salir por la salida de nuestra cuenca. Entonces corre y de repente llega al curso principal y quema cana. Tiene que esperar porque hay una cola, ¿no es cierto?, aquí justamente en este drenaje principal, ¿no?, de una cantidad de gotitas en términos de almacenamiento y tiene que esperar su turno, ¿no? Entonces, precisamente cuando tenemos la forma de nuestra cuenca que va así como estamos viendo,
entonces tiene que esperar su turno respectivo, ¿no? Entonces, se estaría dando un proceso de amortiguación, ¿ya? Un proceso de amortiguación. Es por eso que al A le va a corresponder a esta cuenca, es decir, a este hidrograma, ¿ya? Que tiene amortiguado su pico, ¿no? Que lo tiene bajo. Pues precisamente por este efecto que estamos hablando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esto le corresponde a la cuenca A, ¿verdad? Entonces, lo que queda, ¿no? Que tenemos aquí, le corresponde al C. Entonces, la respuesta, bueno, un segundito. ¿Qué les había preguntado? Si este pico le corresponde al A o le corresponde al C. Y la respuesta es C, ¿ya? Entonces, está correcta su respuesta, ¿no? Ahora, en cambio aquí en el C ya no tendríamos ese proceso, ¿no es cierto?, de amortiguación. Es por ello que, como estamos aquí observando, tendríamos, ¿no?, la salida inmediata y por ende este pico que se estaría produciendo, ¿no? ¿Está claro? Entonces, de esa forma, la forma de nuestra cuenca incide también en este comportamiento, ¿no? Entonces, la más peligrosa, estamos dándonos cuenta que pues, se daría cuando tendríamos una cosa así, ¿no? Redonda. En cambio, aquí no. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces estamos viendo aquí un aspecto clave que corresponde a la amortiguación, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere con ese tema de la amortiguación? Miren, ¿quiénes conocen la laguna Coña Coña? ¿O alguien que viva por ahí? Ya, pero conocemos, ¿verdad? La laguna de Coña Coña, pregunto, ¿es una laguna natural o es una laguna artificial? ¿Alguien sabe? Les comento que es una laguna artificial, ¿ya? Entonces pasa lo siguiente, ¿no? Las aguas, ¿no?, que llegan hasta ese punto, pues tienen su recorrido desde las partes altas, desde la cordillera, ¿no? Entonces viene ahí a través de este sistema de drenaje, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una zona, ¿no? Ahí justamente a las faldas de la cordillera de Tunari, pues una pendiente fuerte, ¿no es cierto? Entonces imagínense las graves consecuencias que en ese entonces se producían, ¿no? Cuando ya hemos hablado de áreas, ¿no?, de aporte pequeño y una pendiente grande. Entonces, lo grave es aquí, ¿no? Las inundaciones que se llegarían a producir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos más o menos evitar ese percance, ¿no?, de las inundaciones? Y justamente uno de los métodos consiste en lo siguiente. Consiste, y esto lo vamos a encontrar bastante, este tipo de trabajos, de hecho, cuando en nuestra profesión a alguno de ustedes les corresponda a ese trabajo, ¿no?, de poder justamente amortiguar, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que amortiguar nos estamos refiriendo, si esto teníamos este comportamiento, entonces tendríamos que disminuir, ¿no es cierto?, de que no sea tan peligrosa, ¿no? Entonces lo que se hace es la excavación, ¿no es cierto?, de un vaso, así como lo que es la laguna de Coña Coña, ¿no? Entonces, miren este comportamiento. Vamos a suponer que de aquí viene una cantidad extrema, ¿no? Un caudal máximo, que nos puede producir inundaciones con todas las ganas de provocar daño al agua, ¿no es cierto? Realmente con un cierto volumen se viene y, sorpresa, encuentra como una piscina grande, vamos a suponer vacía, ¿no es cierto? Entonces, esa agua con ganas de provocar daños y muerte por aquí, de repente se encuentra con esta piscina. Qué mala suerte, ¿no?, para él.
Entonces llega a la piscina y bueno, tiene que ir acumulándose, ¿no es cierto? Ahí. Entonces todas esas ganas que tenía de provocar daño, pues ni modo, tiene que aguantarse, ¿no? Entonces estamos amortiguando, ¿no es cierto? Entonces esto puede llenarse en un cierto momento y si esto llega a llenarse, pues el agua va a salir, pero va a salir en poca cantidad, ¿no? ¿No es cierto? Y un volumen ya más pequeño y también la velocidad no va a ser tan fuerte porque aquí inclusive hasta la velocidad por la pendiente estaría llegando con una fuerza terrible, ¿no es cierto? Y con harto volumen de agua, ¿no es cierto? Entonces, pero realmente esta laguna nos viene de maravilla, ¿no? Para la amortiguación, ¿ya? Entonces, generalmente en zonas, ¿ya? Y esto es típico, por ejemplo, yo he visto este tipo de trabajos cuando tenemos ahí lo que corresponde a la avenida principal a Sacaba, ¿no es cierto? Y aquí tenemos harta población, entonces muchos de ustedes viven por ahí, ¿no es cierto? Entonces, estas zonas son zonas peligrosas, ¿no? En términos que si no hay el control respectivo, ¿no? Entonces se darían inundaciones, ¿no? Justamente recuerdo que en alguna oportunidad me ha tocado, justamente cuando hacíamos trabajos en la gobernación, eh, de que había una inundación tremenda, ¿no? Aquí de verdad me dio mucha pena porque había casas donde estaban llenos de sedimentos, ¿no? Que llegaban hasta la ventana, de verdad ya dado por pérdida, ¿no? Las casas, ¿no? Y el agua, la inundación, ¿no? Entonces, lo que generalmente hacen antes de que llegue el periodo de lluvia, lo que hacen es el dragado, ¿no? Unos equipos pesados, entonces que lo que hacen es darle más o menos un volumen, así como lo que estamos hablando de la laguna Coña, ¿no? Entonces ahí tenemos el drenaje principal, entonces tendríamos este efecto que estamos mencionando, ¿no? Además que se almacena una cantidad de agua, también pues sedimentos, ¿no? Que pueden almacenarse ahí, ¿no? Y de esa forma estaríamos controlando, ¿no? Pero eso no es la solución definitiva, ¿verdad? No es la solución definitiva, ¿ya? A ver, ¿por qué no sería la solución definitiva? Porque esto, con los sedimentos que se produzcan, nuevamente se va a llenar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar para el siguiente año? Lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Otra vez vamos a tener que dragar y hacer todo ese trabajo nuevamente. Entonces, no es la solución definitiva, ¿ya? Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Y cuál es la solución definitiva? Entonces, lo siguiente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿ya? Justamente es lo que se llama el manejo integral de cuenca, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, vamos a suponer la cuenca, ¿no? Estamos hablando de esta zona que se producen las inundaciones, ¿no? Entonces, algo también que conocemos lo que estaría sucediendo, ¿no? En Tiquipaya, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí en las partes altas, ¿no es cierto? Todo esto es un sistema, ¿ya? Todo esto corresponde a un sistema, ¿ya? De nuestra cuenca. Entonces, todo incide para esa respuesta hidrológica, ¿no? Entonces, aquí puede haber varios factores que puedan estar incidiendo en términos de esa respuesta, ¿no? A ver, por ejemplo, puede ser especialmente la parte humana, ¿no es cierto? Eh, Generalmente cuando, por ejemplo, tendríamos que hacer los surcos para nuestras parcelas, entonces lo conveniente hay que hacerlo en términos de la pendiente. Si así va el escurrimiento del agua, entonces eso tendría que ser de forma perpendicular, ¿no es cierto? Al escurrimiento del agua. ¿Por qué? Porque si de repente ahí va el escurrimiento y de repente se hacen los surcos, ¿no? De esa forma, pues ya podemos intuir que aquí habría transporte de sedimentos, ¿verdad? Entonces habría erosión, ¿no? Entonces sabemos que el agua tiene un alto poder erosivo, ¿no es cierto? Vale decir, sabemos que el suelo está conformado, ¿no es cierto?, de ciertos granos, depende del tipo de suelo, y se produce una erosión hídrica. Primero laminar algo pequeñito, y si es que bueno, esto puede ir creciendo más y más, ¿no es cierto? Y vamos a ver ciertos lugares, ¿no?
ya no hay nada de vegetación, y eso es lo que se llaman las cárcavas, ¿no? Cárcavas, ¿no? Que va a estar eh, realmente una pena, solamente hay solo suelo y nada de vegetación, ¿no? Y ahí es muy importante el papel que juega, ¿no? Lo que corresponde a la vegetación, ¿no? Gracias a las raíces, ¿no? Evitan, ¿no? De que haya ese desprendimiento de material, ¿no? Entonces, si de repente hay una deforestación que se dé ahí, una quema y todo, y eso es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, como hay veces el efecto, ¿no es cierto?, de la participación del hombre, entonces esos resultados se van a ver aquí, ¿no? En términos de que se estaría transportando gran cantidad, no solo de agua, sino también el tema de lo que se refiere a, al transporte de sedimentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Tiquipaya? Que, no sé si algunos vivimos por ahí, no solamente teníamos transporte de agua, sino también tendríamos sedimento, ¿no es cierto?, en gran cantidad, ¿no? Entonces, justamente son por los factores que aquí uno va afectándose, ¿no? Entonces, el manejo integral de cuencas supone, se trata justamente de eso, de manejar de forma integral toda la cuenca y hacer trabajos aquí, ¿no? Ahí habrá varios factores que inciden, ¿no? El tema social, de repente en términos de velar por este aspecto, si toca hay que concientizar a las personas, a los pobladores que vivan ahí, ¿no es cierto? De repente de enseñarles los cuidados que tienen que tener, de repente la concientización que no quemen, que cuiden la vegetación, todos los aspectos, ¿no es cierto? Entonces, estos pueden incidir. Entonces, puede también darse una erosión natural, entonces de repente ya hay que tomar algunas acciones, algunas trampas biológicas para evitar la erosión. De repente tengamos que aquí trabajar con algunas obras hidráulicas, ¿no es cierto?, que sostengan que no se dé una erosión, ¿no? Y realmente el manejo de integral, esa es la solución definitiva. Entonces pasa de que son obras bastante caras, ¿no es cierto? Y hay veces suele pasar que de repente uno por impactar, ¿no?, a la gente que vive aquí aguas abajo, ¿no? Estamos hablando del tema político, hay que hacer obras estrellas, ¿no es cierto? Obras que entren por los ojos, pero de repente nadie va a ver estas obras y las caras que son, entonces por eso que afecta, ¿no?, de que no se hagan las inversiones correspondientes. Entonces solamente se hace aquí el trabajo del dragado para que todas las personas vean, se está trabajando y todo, ¿no? Y en realidad no se esté atacando el problema principal en sí, ¿no? Entonces, ese es un factor clave que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, eso con relación a la amortiguación, ¿no? También con la amortiguación quiero comentarles que hay una experiencia interesante de los japoneses, ¿no? Pasa lo siguiente. Lo mismo que en nuestra zona, también que hay inundaciones, ¿no? Hay veces cuando se cumple ya la vida útil, ¿no es cierto? 20, 25 años de un sistema de alcantarillado pluvial, que era en nuestro caso. Ahora, afortunadamente, ya se han repuesto, ya se han ampliado y todo. Entonces, han visto en Japón una cosa interesante, ¿no? Entonces, cuando se tiene, ¿no es cierto? Vamos a suponer ahí la superficie, ¿no?, ahí de la ciudad. Entonces, cuando se tienen estos eventos tremendos, ¿no?, del caudal máximo, ¿no?, que se estaría dando, entonces hay un momento pico, ¿no? Un momento pico donde el agua está en demasía y entonces el objetivo es deshacernos de la forma más rápida posible de esa cantidad de agua, ¿no? Entonces ellos internamente, ¿no es cierto?, como lo que son los metros, una cosa aquí, en la parte del subsuelo han construido como una especie de unos depósitos grandes, ¿ya? Unos depósitos grandes. Entonces, cuando tenemos ahí el agua en demasía, ¿no es cierto?, en gran cantidad, entonces, a partir de sus desagües, ¿no?, lo que son las alcantarillas, este volumen de agua, ¿no?, hacen de deshacerse de la forma más rápida posible, ¿no?, y que lleguen ahí a estas piscinas subterráneas que ya estarían construidas previamente, ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado el momento crítico, entonces comienzan a descargarle y lo llevan
a un drenaje principal, como por ejemplo en nuestro caso es el río Rocha, ¿no? Todas nuestras aguas pluviales lo desfogamos al río Rocha, ¿no? Entonces, cuando ya ha pasado el momento crítico, la parte dura, entonces ellos evacúan sus aguas. Y estos volúmenes ya lo tienen nuevamente vacíos, listos y prestos para poder ayudarnos en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues precisamente el mismo trabajo que mencionamos aquí, ¿no? Se está amortiguando ese comportamiento extremo que se tenga el agua, ¿no es cierto? Entonces, así va este comportamiento. ¿Bien? Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Continuamos. Entonces aquí podemos ver alguna imagen en términos de la amortiguación que estamos teniendo. Si observamos y hacemos comparación de estas dos cuencas, esta tiene una mayor pendiente, ¿verdad? Y en términos de su respuesta hidrológica, observamos que tenemos menor, ¿no? El pico. Entonces, ciertamente incide, ¿no? Lo que ya estamos viendo, esas características de nuestra cuenca. ¿Está bien? Bien, ahora lo otro que corresponde a la curva ipsométrica de una cuenca, ¿no? Y seguramente nos estaremos preguntando, ¿y qué es la curva ipsométrica? ¿No? ¿En qué incide? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? ¿No? ¿Cómo procedemos al cálculo de la curva ipsométrica? No se pierdan la próxima clase, queridos estudiantes. ¿Ya? Entonces, estamos viéndolo este tema la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco como siempre su atención. Tengan todos una linda tarde y noche. Por cierto, pásenlo de maravilla el día de mañana. Denle un abrazo, denle lo que merece sus papás, ¿no? De verdad que creo que cuando se pierde se valora, ¿no? Justo para mí es duro, ¿no? Estos momentos cuando llega el Día del Padre, porque, bueno, mi papá falleció y de veras que es duro, ¿no? Pero si tenemos al papá, un abrazo, queridos estudiantes, ¿no? Hay veces, de repente, nos cuesta tanto decir, papá, te quiero, o decir, papá, muchísimas gracias, ¿no? De verdad, eh, no sé, algo pasa, ¿no? Con la humanidad, ¿no? En términos de que creo, y aprovechamos un poquito de reflexionar, ¿no? Creo que a veces más fácil llamar la atención ¿no? de observar y cuando se trata de valorar, cuando se trata de decir cosas positivas, no lo decimos, lo callamos, ¿no es cierto? Y cuando se trata de hablar cosas negativas, hasta podemos gritar, ¿no es cierto? Hasta fuerte. Y cuando se trata de decir cosas positivas, hasta parece que da miedo, vergüenza, no sé, ¿no? Creo que tenemos que cambiar esos aspectos, ¿no? Y dicen que las personas somos como las plantas, ¿no? Las plantas necesitan cada día, sabemos, de luz, necesitan agua, ¿no es cierto? Y pasa lo mismo con las personas, ¿no? Lo que necesitamos son un abrazo, necesitamos unas palabras de aliento, unas palabras, ¿no es cierto?, de poderle apoyar a alguien, ¿no? Pero hay veces no lo hacemos, ¿no? Y hay veces estas plantas que, imagínense que se pueden marchitar si es que no les damos agua y luz unos 3, 4 días. Pero imagínense, hay veces situaciones que a nuestros queridos familiares, hermana, hermano, mamá, o papá, o tíos, o parientes, eh, estamos días, meses, hasta años sin decirles nada, ¿no es cierto? Entonces, que está habiendo un marchitamiento, ¿no? Entonces, creo que no hay nada mejor que estas palabras decirlo en cada momento cuando uno tenga la oportunidad, ¿no es cierto? Eh, realmente hay que aprovechar aquello, ¿no? Y ahora que mañana es el día, entonces
que sea nuestro punto de empiezo, no solo por ese día, ¿no? Que sea el punto de empiezo para valorar, ¿no es cierto? No sabemos todos aquellos sacrificios y esfuerzos que está haciendo nuestro papá, ¿no? Pero más allá del abrazo, ¿no es cierto?, que le vamos a dar mañana a nuestros papás, creo que el mejor regalo que podemos darles a ellos es justamente nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio en las clases tal cual ustedes lo están haciendo, ¿no? A través de sus notas, porque yo sé que su papá está con la ilusión, ¿no? Está con la esperanza, está con el orgullo que cuando hablan de ustedes, pues el papá con mucho orgullo dice, mi hijo está estudiando, mi hija está estudiando ingeniería civil, ¿verdad? Y es el sueño de sus papás verles profesionales, ¿no es cierto? Es el mejor regalo que le podríamos dar a nuestros papás en términos de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, queridos papás, es decir, queridos estudiantes, mañana, por favor, denle ese apretón, esas palabras claves, no solamente felicidades, tal vez es el momento de repente de decirle el por qué le estás agradecido. De hecho, en primer lugar, porque gracias a él te ha dado vida, ¿no es cierto? Y por todas aquellas cosas que hay veces, creo que hay veces es importante decir con detalle, papá, muchas gracias porque tú te sacrificas cada día, porque sé que papá todas las mañanas estás saliendo, ¿no? Por mí y quiero comprometerme contigo que voy a dar al 100%, ¿no? Y papá, me siento muy orgulloso y gracias por todo. Queridos estudiantes, pásenlo bien. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Gracias por las Gracias, palabras. Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Gracias. Inge, gracias. Felicidades, Palabras. Inge. Igualmente, felicidades. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que pase un bonito día, Inge. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.